Están escuchando Seguridad Total, interés por la salud, las personas y el medio ambiente. Mediodía en Seguridad Total, momento de saludar al ingeniero Carlos de Leonardis. Buen día, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, Mónica. Muy bien, gracias. Gracias por el llamado. Acá estamos, como siempre, para charlar. Hoy tenemos un tema bastante denso. Sí. Bueno, usted está por Comodoro Rivadavia y anduvo por la zona afectada, mejor dicho, Correcto. circulando por los caminos alternativos, así que le vamos a pedir, además de ser parte de ese proyecto que fue Carlos Menem el que dijo tienen la plata para hacerlo. Sí, fue en la época de... No, fue en la época de Néstor Kirchner, sí. Ajá, sí, de Kirchner. Estaba el dinero, estaba... El diario Crónica sacó volvió a publicar una nota muy interesante que le hizo hace unos años a Maní Corchuelo Blasco, donde él describe con todo lujo de detalles lo que pasó, porque el proyecto estaba listo, era un proyecto ejecutivo hecho por la Universidad de la Patagonia, la Facultad de Ingeniería, acá de kilómetro 4, Sí. con la intervención de otros expertos de otros lugares del país y de otros países. Sí. O sea, era un proyecto ejecutivo de primerísimo nivel. En ese momento estaba Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y asignaron la partida, estaba la partida dispuesta para hacer el llamado a licitación en forma inmediata. Sí. Pero bueno, lamentablemente hubo gente que se resistió al proyecto, yo supongo que por desconocimiento, por temor a lo nuevo, por temor a cambiar su modo de vida. Hubo algunos comerciantes que pensaron que la obra los iba a perjudicar económicamente. Bueno, lo cierto es que no se hizo. Me acuerdo una frase famosa de Néstor Kirchner que dijo: el dinero está, el proyecto está. Solucionen los problemas que tienen ustedes los comodorenses y la obra se hace. Bueno, no pudimos solucionar esos problemas internos que teníamos, no nos pudimos poner de acuerdo con la gente que se oponía a la obra, y la obra finalmente no se hizo. Pero quiero aclarar también que hubo obras que no solamente estaba el proyecto nuestro, que repito, era un proyecto ejecutivo, estaba listo para llamar a licitación, no había que agregarle nada, estaba perfecto, pero había otras ideas. Por ejemplo, me acuerdo la idea que tenía el ingeniero Boboda, que era rebajar el Cerro Chenque en su frente al mar. Sí. Y con esa cantidad enorme de material que se iba a extraer, se iba a hacer un relleno en la dársena portuaria, generando un espacio muy grande para construcciones de todo tipo, náuticas, industriales, urbanísticas, residenciales. Era una obra que no era un proyecto, era una idea nada más, había que pulirlo lógicamente. El proyecto de la universidad sí era un proyecto ejecutivo, listo para licitar. Claro. O sea que había más de una idea en ese momento para solucionar el problema del Chenque en forma definitiva y para siempre. Pero bueno, la máquina del no funcionó a pleno y ganó. No se pudo hacer. Ahora pero en Comodoro ya la máquina del no ya ha estado presente a lo largo de la historia de Comodoro varias veces. Sí, igual no es un problema exclusivamente de Comodoro, debo decirlo, ¿no? En este momento, por ejemplo, estoy siguiendo atentamente un proyecto maravilloso que están por hacer en la provincia de Córdoba, que es una autopista que soluciona los problemas de circulación en el Valle de Punilla. Sí. El Valle de Punilla es el que une todas las localidades como Cosquín, La Falda, Capilla del Monte y un montón más. Sí. Y bueno, hay una oposición por parte de algunos grupos ambientalistas que dicen que eso va a afectar a la flora y la fauna, que la contaminación, que el ruido, que los niños autistas, que no sé qué más. Bueno, lo cierto es que en la provincia de Córdoba siguen adelante con el proyecto, han hecho un puente enorme que cruza el lago San Roque, es una obra maravillosa. Sin embargo, la gente que se opone lo hace con tanta decisión, con tanto ahínco, que bueno, la gente empieza a preguntarse qué pasa acá, ¿no es cierto? Fue lo mismo que pasó aquí hace 20 años. Claro, sí. El proyecto no tenía prácticamente ningún inconveniente, tenía solamente ventajas. Incluso cuando la gente de la Junta Vecinal de kilómetro 3 del barrio Mosconi planteó una observación que era atendible, porque ellos consideraban que al pasar la autopista por el medio el barrio se iba a quedar dividido en dos.
¿no? Sí. En el barrio, en la parte este y la parte oeste. Bueno, se le hizo un cambio al proyecto y la ruta en ese lugar iba a ir en forma de trinchera, como muchos años después se hizo el Camino del Bajo en Puerto Madero, en Buenos Aires, Sí, que sí. va en trinchera. Era una solución realmente innovadora. Encarecía la obra, pero resolvía todos los problemas, incluso las observaciones y objeciones de la gente de kilómetro 3. Bueno, no hubo forma, no se aceptó de ninguna manera, fue rechazado de plano, la gente que tenía que firmar se asustó, la política dijo, no, a ver, para un poquito, a ver, desencillemos hasta que aclare, y el dinero que estaba disponible, porque la partida estaba ya asignada, se utilizó para hacer la avenida de circunvalación de Caleta Olivia y la avenida de circunvalación de Río Gallegos, obras que se hicieron y se terminaron. Y quiero aclarar una cosa, tanto este proyecto que pasaba por Comodoro como la circunvalación de Caleta y la circunvalación de Río Gallegos fueron proyectos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia de kilómetro 4. Muy bien. Alguien me dirá, bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto? Por lo tanto, el proyecto no funcionó en Comodoro y sí funcionó fuera de Comodoro. Bueno, puede ser. Pero lo cierto es que fue una oportunidad perdida, que probablemente no la volvamos a tener, y ahora estamos viviendo las consecuencias, que va a ser por mucho tiempo, porque esto no va a ser fácil de resolver. Primero hay que esperar que el cerro termine de acomodarse, que aparentemente todavía le falta algunos movimientos, y después ver qué se va a hacer. Con el agravante de que probablemente dentro de unos años va a volver a suceder, porque la solución de fondo evidentemente no es esa. A lo mejor el aterrazamiento del Chenque sobre calle Sarmiento debería haber sido extendido al frente que da a la ladera que da al mar. Bueno, pero habían salido la constructora en estos días, antes de que ocurriera esto, que nos quedamos sin ruta, había salido a decir que iban a arrancar con la segunda parte de la obra del aterrazamiento. Ya. ¿Después de cuántos años? Sí, además me Y llama la cuando atención las porque... papas queman. Claro, ahora ya llorar sobre la leche derramada. Sí. No, lo peor es que no solo han pasado 20 años, sino que a mí siempre me intrigó por qué se arrancó por Sarmiento, porque el problema lo teníamos sobre el frente costero, no sobre la calle. Sobre la calle Sarmiento más o menos las cosas estaban bastante controladas. Había un peligro latente, pero nada hacía prever que podía suceder algo. Bueno, se decidió arrancar por la parte que aparentemente, según mi óptica, puedo estar equivocado, según mi óptica era la que era menos problemática, y la más problemática quedó sin hacerse, y acá están las consecuencias, ¿no? Y sí, a mí me respondieron, no, porque el barro cuando llovía en el centro era terrible. Sí, pero peor era el problema en la ruta. Sí, pero el barro se había resuelto con un zanjón que se había hecho paralelo a la calle Sarmiento, que funcionaba bastante bien. Yo me acuerdo que fue una obra bastante económica que resolvió el problema del barro en la calle Sarmiento y en la calle San Martín. Pero bueno, es una cosa que ya está, digamos, no tenemos nada más que lamentarnos, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. La gente sola se da cuenta cuál fue el problema. Sí, pero bueno, hay gente que sigue sosteniendo que aquella obra era faraónica, como si el aterrazamiento no lo fuera. Claro. Alguien dice, no, lo que pasa es que esa obra era carísima. Bueno, pero estaba la plata asignada por el gobierno nacional. Claro. Y aparte yo todavía no pude averiguar en ningún lado cuánto costó el aterrazamiento. No lo sé. Nunca lo sabremos. No vaya a ser, claro. Nunca lo sabremos, pero no vaya a ser que el día que nos enteremos cuánto costó el aterrazamiento, no vaya a ser que haya costado lo mismo que la obra que habíamos proyectado, con lo cual sería doblemente triste el tema, ¿no? De todas formas, quiero aclarar una cosa. Sí. El proyecto que hizo la universidad en su momento era un proyecto íntegro que arrancaba en la ruta 39, ruta 3 y 39, que es la rotonda que va para el aeropuerto y para Diadema, ¿no? Sí. Y terminaba en la rotonda de ruta 3 y 26. O sea, era una cosa completa, era un trabajo extraordinario que atravesaba todos los barrios, el Rodríguez Peña, kilómetro 4, kilómetro 3, el Chenque, barrio industrial, todo. Era una cosa realmente integral, completa y muy bien hecha. Esa obra era tan efectiva
que algunas cosas se fueron haciendo. O sea, del proyecto general completo se fueron extrayendo pequeñas cositas que se fueron haciendo. Por ejemplo, el puente de Rodríguez Peña, la rotonda de Ruta 3 y 39, la rotonda de Ruta 3 y 26. Bueno, algunas cosas se han ido haciendo por la necesidad. Otras no, lamentablemente. Yo en este momento estoy acá en kilómetro 3 frente al Club Huergo viendo la interminable fila de autos y es una verdadera lástima porque incluso se había previsto un pequeño viaducto sobre la avenida Quintana que resolvía esa bajada pronunciada que hay frente a Gendarmería y la vuelta, la subida nuevamente hacia el Huergo, ¿no? Bueno, estaba todo pensado, todo resuelto, pero ya está. ¿Qué vas a hacer? Paciencia, yo lo lamento mucho porque esto va a costar muchísimo dinero hasta que se resuelva, en tiempo, qué sé yo, mi hijo que vive en kilómetro 5 lleva a sus hijos a un colegio que está en la zona sur de la ciudad. Y lo tiene que llevar a la mañana, lo tiene que ir a buscar a la tarde, es una locura. Y sí, no le alcanza el tiempo para llevar a los chicos, con lo cual él está pensando en sacar a los chicos de la escuela y trasladarlos a una escuela de zona norte. Es terrible. Y la gente que vive en zona sur y trabaja en zona norte o viceversa, ¿qué va a hacer? ¿Se va a mudar? ¿Se tiene que mudar? ¿Cómo No, es una cosa tremenda. ¿Usted vino por los caminos alternativos? ¿Por cuál circuló? Fui por el camino del Centenario, el que sale del barrio Pietro Belli, y la verdad que no tuve ninguna dificultad. Vine realmente muy rápido, pero en sentido contrario era una locura, es una locura, lo estoy viendo en este momento, es una locura. Con lo cual, debe haber un motivo, porque yo me acuerdo que al principio el camino del Centenario era mano única hacia zona sur. Sí, lo implementaron ayer a partir de las 4 de la tarde para que la circulación sea más rápida, para alivianar un poco el camino de la Caballeriza, que es el que tomé yo ayer para llegar a kilómetro 3. Tomé el de la Caballeriza porque no se podía tomar otro. Más arriba, en el Pietro Belli, pero más arriba que el camino del Centenario se toma. Sí, lo ubico perfectamente, sí. Bueno, el estado del camino, bien, con algunos tramos complicados. Y bueno, para mí estaba bien que se hiciera la ida a zona norte por el camino de la Caballeriza y volver por el camino del Centenario. Claro. Eso estaba bien implementado, me parecía que era lo correcto. La gente decía, muchos dijeron que estaba bien también, están de acuerdo, pero bueno, ayer para alivianar a las 4 de la tarde se habilitó doble mano. Mi pregunta es, ¿el camino del Centenario soporta tanto tránsito, tanto peso, tanto ir y venir? Sí, lo va a soportar en la medida que no pasen camiones. Ajá. Si no pasan camiones no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Sí. Pero realmente es algo, es triste porque, qué sé yo, como te digo, yo estoy acá frente al Huergo, estoy viendo gente que está yendo hacia la zona sur y pienso que en llegar al barrio Petrovelli por lo menos tienen 45 minutos, por lo menos. Habían dicho que iban a ampliar para que hubiera doble mano para ir, doble mano para volver. Hace un tiempo atrás, una de las obras que tenía el municipio, no hicieron nada. Y ahora nos pasa esto. Y yo digo, ¿y por qué no dejamos este camino, hasta que se solucione el problema de la ruta? Porque no se amplía y se hace lo que se pensaba. Se va a tener que hacer un poco rápido, pero puede hacerse como para que después quede bien hecho el trabajo grande, ¿no? Sí, igual el tema es el barrio Pietro Belli, porque el camino del Centenario yo lo ensancho y sigue habiendo un embudo cuando uno llega al Pietro Belli. Sí, eso es verdad. Es una callecita angosta donde ni siquiera entran autos estacionados, ¿no es cierto? Sí. O sea, eso es un embudo que no tiene solución. Pero es muy cortito el tramo. Sí, pero bueno, está bien, a lo mejor se podría, qué sé yo. Como para solucionar ahora el camino de emergencia y que la gente viva más feliz, porque realmente esto yo creo que más de un año vamos a estar, o más, para hacer las cosas bien, ¿no? Sí, por supuesto.
Realmente tremendo todo esto. Sí. La marejada dicen que es la que provocó todo este derrumbe y demás, porque fue socavando, ¿no? Bueno, pero mira, está bien, Sí. ponele que así haya sido. Sí, Yo desde hace, te digo, desde hace 40 años, sí, que escucho que el puerto de Comodoro, así como tiene un espigón del lado sur, le falta el espigón del lado norte. ajá, sí, Para la gente que conoce Mar del Plata es un buen ejemplo. El puerto de Mar del Plata tiene dos espigones, un espigón del lado sur y otro espigón del lado norte. Eso hace que los temporales no ingresan a las aguas tranquilas del puerto. Se genera un recinto de aguas tranquilas donde se puede operar con toda comodidad, aún con temporales. El puerto de Comodoro le falta el espigón sur, el espigón norte. claro, Solo tiene el espigón sur. Quiere decir que los temporales que ingresan desde el noreste ingresan libremente porque no tienen nada que los detenga. Claro. El muelle de combustibles de YPF es como si fuera transparente, ¿no es cierto? No, Claro. no es un espigón, es un muelle. Bueno, siempre se dijo que esa era la obra que faltaba. sí, De hecho, como nunca se hizo, ha habido una erosión progresiva en el pie del Chenque, en el pie del chalet Huergo, que También. muchas veces se dijo que si no se hacía algo, el chalet se iba a terminar yendo al mar. Bueno, este verano se dijo. Bueno, ahí tenés. Entonces, Sí, a lo mejor la obra que habría que haber hecho number one es la ese del puerto. espigón. El espigón del lado norte para cerrar el recinto del puerto. Cosa que nunca se hizo. Y nadie lo reclama. Y bueno, esa era la primera obra que habría que haber hecho. Sí, Porque hoy el puerto, lo sabemos bien los que tenemos cierto contacto, cuando hay buques de cierto tamaño y hay una marejada que viene del noreste, los buques tienen que soltar amarra e irse a la rada, que se llama, o sea, fondear mar afuera. exacto. Porque si se quedan adentro del puerto, el oleaje los empieza a golpear contra el muelle. Sí. Quiere decir que no es un puerto de aguas tranquilas, que es la definición de todo puerto, ¿no es cierto? Claro, Bueno, fíjate vos, estoy hablando de una obra que yo hace 40 años que vengo escuchando que hay que hacer y que nunca se hizo. Y a lo mejor, si ese muelle hubiera estado, no estaríamos hablando en este momento de este tema, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, ¿Qué va a ser? pero como todo acá, como Ni todo más en ni esta menos. ciudad. Lo Ni dejamos más ni para menos. después, lo dejamos para después, es nunca. Sí, yo lo lamento mucho, la verdad que me da muchísima, por momentos me da rabia, por momentos me da lástima, porque esto se sabía que iba a pasar, evidentemente, se sabía, esto Sí. era una cuestión de tiempo, pasaron 20 años, podría haber pasado mucho menos, más Sí, 20 sí. no, 28 años, podría haber pasado menos o podría haber pasado más, pero iba a pasar. Iba a Del pasar. mismo modo que si esto se termina resolviendo y tapan el agujero y vuelven a poner pavimento, desde ya digo, esto va a volver a suceder, el Chenque se va a volver a mover. Sí, por Con supuesto. lo cual, evidentemente no es la solución definitiva que todos esperamos, ¿no? No, pero en el momento que estamos es patear la pelota y que otro se haga cargo. Tal cual, es así. Es Es así. así. ¿Y cómo hay que circular por los caminos alternativos? Y mira, la verdad que la velocidad la impone la densidad de tránsito, ¿viste? Mucho loco no te podés hacer. Tenés que lamentablemente ir al paso que te permite el tránsito, ¿eh? Normalmente es a paso de hombre. Ajá. Hoy veía un ciclista que los pasaba a todos, Ah, sí. a todos. Y yo me imagino a los conductores de autos dirían, ¿por qué no habré venido en bicicleta? Bueno, pero hubo mucho accidente de motociclistas sí. esta semana acá en Comodoro. ¿eh? Sí, terrible. La verdad que el accidente de Namuncurá y Avenida Irigoyen es un accidente terrible que no está muy claro cómo sucedió porque eso es una esquina con semáforo, ¿no? Sí, yo vi la moto debajo de la digamos, cola de de la la parte camioneta. de la parte de atrás de la camioneta, sí. No está claro cómo fue la mecánica del accidente, pero alguien pasó en rojo, me parece a mí, no sé. Y sí, Digo yo, y sí, alguien pasó en rojo, seguro. claro. Después estuvimos en la calle Chacabuco y Ameguino, si no me equivoco, ese mismo día. Ujú. Otro motociclista que fue atropellado.
por allí. Así es, también lo vi. Y después tenemos un accidente rarísimo, que fue en la autopista en Buenos Aires, que un camión volcó arriba de un auto que estaba detenido en la banquina. El auto quedó completamente aplastado por el camión, una cosa increíble. Un accidente que, una vez más, tengo algo para decir sobre ese accidente, porque el accidente en el auto viajaba una familia, un matrimonio de alrededor de 45 años con sus 2 hijitos más chicos. Sí. Y en un momento dado el conductor descubre que tiene una goma pinchada, entonces se tira a la banquina, se baja para cambiar reemplazar el neumático. En ese momento el camión, que viene a altísima velocidad, hace una mala maniobra y vuelca sobre el auto que estaba estacionado en la banquina. Muere la madre, muere uno de los nenes, el otro está gravísimo. El único que no le pasó nada fue el conductor del auto, que estaba abajo del auto, y cuando vio venir el camión, pegó un salto y se salvó. Hasta ahí, digamos, es una cosa, una carambola asombrosa, pero resulta que el accidente fue a la 1 de la mañana. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace una familia viajando a la 1 de la mañana? ¿Por qué están a la 1 de la mañana? No pueden ir de día. Vos me dirás, bueno, pero no cambia nada, a lo mejor de día pasaba lo mismo. Sí, pero seguramente si hubiera ido de día el camión no hubiera ido de exceso de velocidad, porque había más tránsito. Exacto, así es. Y las a lo mejor no pasaba lo que pasó, o pasaba otra cosa menos grave. Entonces, una vez más tenemos que implorarle a nuestra audiencia que trate de no viajar de noche, a menos que no le quede más remedio, porque por ahí es una emergencia, uno urgente, bueno. Pero realmente viajar de noche es totalmente una locura. Los peligros se multiplican por 100. Sí. En fin, ¿qué vas a hacer? Son cosas que tampoco tienen arreglo. Esa familia quedó completamente destruida, imagínate vos. Sí, terrible. Y el chofer del camión también murió, ahora que me acuerdo. Sí, el chofer del camión también murió. Sí. Impactante ese accidente. Y yo pensé lo mismo, ¿por qué a esta hora esta familia? Vaya a saber, ¿no? Por ahí tenían un horario para llegar a determinado lugar y el hombre había trabajado todo el día y decidieron salir a esa hora. El hombre dijo, termino de trabajar, vengo, me pego un duchazo, teneme todo listo, cargamos el auto y nos vamos. Y la señora le habrá dicho, pero ¿y no querés dormir y salimos temprano mañana? No, salgamos así cuando... Y bueno, error. Y así pasan las cosas. Tal cual. Bueno, ingeniero, le agradecemos muchísimo estos minutitos. El agradecido soy yo por el llamado. Que tenga un lindo fin de semana. Usted Muchas va a estar gracias. En competencia. Así es, sí. Allí estamos estaremos. En el gimnasio. En el gimnasio de estándar, el gimnasio número 4, vamos a estar ahí todo el día. Así que a los que quieran ir a ver un grupo de entusiastas adultos mayores, los vamos a recibir con mucho gusto. Bueno, allí estaremos. Newcom se llama el deporte. Así es, tal cual. Muchas gracias por el llamado. Este fin de semana aquí en Comodoro Rivadavia, que participa toda la provincia del Chubut, ¿no? No, y hay equipos que vienen de otros lados, incluso del norte del país. Ajá. En total hay aproximadamente 45 equipos que han venido. Va a haber más de 90 partidos que se distribuyen en el gimnasio número 4 de estándar y en el gimnasio número 2 del barrio Pueyrredón. O sea, nuestra audiencia tiene para elegir dónde quiere ir a ver jugar a los adultos mayores. Se va a divertir y se va a entretener. Muy bien. Le deseamos éxitos y ya nos veremos. Que tenga lindo fin de semana, ¿eh? Muchas gracias y igualmente para ustedes. Chau. Chau. Están escuchando Seguridad Total, interés por la salud, las personas y el medio ambiente. En Seguridad Total, mediodía, saludamos a la licenciada en Seguridad e Higiene en el Trabajo, Carolina Álvarez. Buen día, Carolina, ¿cómo estás? Buen día, Mónica, y buen día a toda la audiencia. Bueno, hoy con temas importantes que ya habíamos anunciado el viernes pasado y era las baterías, las computadoras, las pilas, cómo hacemos, dónde las tiramos. Una pila sulfatada larga un ácido que es bastante malo, ¿no? Sí, contamina por años y años, cientos de años. Sí. Así que por ahora hay pilas que son recargables, que es lo que se
recomienda tener el cargador y pilas recargables para no contaminar el medio ambiente, porque eso vos lo tenés que separar, tenés que colocarlos en un lugar que corresponda, porque esos después van a un depósito y luego se lleva a un lugar especial para su contención. Claro, ¿Sí? ¿se vuelve a reciclar o eso qué se hace? No, eso en realidad lo que se hace es contenerlos en un contenedor especial, porque la verdad que lo que contamina son cientos de años y no se puede, las pilas comunes no se recargan, son desechables. Claro, sí. Sí, entonces siempre se recomienda cuando vos vas a comprar algún elemento, bueno, ver esto de si se puede recargar a través de la electricidad, o hoy en la actualidad ya vienen para recargar con electricidad. Antes todo te venía con pilas, claro. Ahora no, se va cambiando eso porque, bueno, estamos obligados, ¿sí?, a mantener el medio ambiente, ¿sí?, por nuestro bien, porque si no, no vamos a tener tierra para habitar que no esté contaminada. Claro, es un problema. Ahora, yo recuerdo que en la década de los 60 sí, no se hablaba de las pilas, se tiraban en la basura común, no se hablaba de reciclar, ni siquiera se hablaba de contaminación. Y cuánto hemos cambiado, ¿no? Claro, porque la verdad, se han realizado muchos estudios al respecto, se ha detectado cuánto tarda en descomponerse toda la clase de basura que generamos los seres humanos. Entonces se han ido actualizando las leyes y las obligaciones al respecto. Por ejemplo, en una empresa, cuando vos cambiás las luminarias y demás, por ejemplo, en la iluminación antes se usaban los tubos fluorescentes. Claro, sí. Bueno, y eso se fue cambiando, y sí, esos tubos fluorescentes vos los tenés que desechar en un lugar correspondiente, apilarlos y después llamar y tener el manifiesto de que eso vos lo entregaste a la empresa para que realice todo el proceso para disminuir la contaminación que eso hace. Sí, porque esos tubos fluorescentes tenían un polvillo adentro, ¿no? Que era el que contaminaba. Es gravísimo. Exacto, eso pasa eso. Además, si observamos por ahí ese tipo de luminarias, además, por seguridad, se le colocan, tiene que tener una protección para que en caso de estallar o romperse no caiga, porque ese vidrio es muy finito cuando se rompe y corta mucho. Entonces, sí, la verdad que pone en riesgo a todos, además de con el polvillo. Sí, realmente entonces es así. Empezaron a cambiar. Ahora vienen unos tubos LED que tienen mayor durabilidad, iluminan más, tienen más lúmenes. Son plásticos. Y son plásticos, no, exactamente. No se rompen. No. Y no sé si son reciclables, no tengo idea. Mirá, no, creo que no. El plástico seguro todo. Sí. El plástico, sí, todo lo que es plástico sí es reciclable. Hoy en día no son los plásticos que tenían antes. Generalmente hasta las envases de las bebidas, sí, gaseosas o jugos, sí, vienen con la tarjetita de plástico reciclable. Sí. Se ha ido mejorando los procesos para disminuir la contaminación. En las empresas ya desde hace varios años se empieza a exigir que si tienen aparatos
por ejemplo, no sé, decibelímetros, luxómetros, que llevan pilas o baterías. Sí. Bueno, cuando vas cambiando esas pilas o baterías, vos tenés que ir con un contenedor especial y luego vos tenés que entregarle a una empresa que se encarga de hacer todo el procedimiento, y vos dejás el manifiesto de que si compraste tantas pilas, bueno, esas pilas vos las entregaste en la empresa correspondiente. Ajá. Sí. Se está buscando mucho eso. Muy bien, y les decimos a la gente que puede ir en esos botellones de agua que se vacían en casa y que no tienen que devolverlos, pueden ir poniendo ahí las pilas que ya no usan, que se han descargado, para poder entregarlas en el lugar de acopio de basura, ¿no? Exacto. Sí, hoy se clasifica bastante la basura de cartón, plástico, metal, ¿sí? Sí. Y entonces se le va dando el proceso correspondiente a fin de minimizar la contaminación. Muy bien. Y cuando la batería toma temperatura, por ejemplo, la están cargando en el enchufe, ¿no? Pongo una tablet o una computadora, se me borró el nombre, una laptop. Sí, la enchufo y noto que la batería empieza a calentarse, o en un celular puede pasar. Sí, también puede pasar. ¿Ahí corremos riesgo de que se haga un incendio? Si la batería está ya llegando al final de su vida útil, puede llegar ha producido incendios. Acá en Comodoro, si mal no recuerdo, un par de años atrás que hubo un incendio en un departamento, y era porque había dejado el cargador enchufado. Claro. Con el celular. Sí, hay que tener cuidado con eso. Entonces, esos cuidados hay que tenerlos. Generalmente en los celulares vos tenés esa información de cuál es la vida útil de esa batería, y llega un momento que te dice que hay que cambiar la batería. Entonces ahí vamos al lugar donde te cambian la batería, y ahí la empresa esta que te cambia la batería es la que se queda con la batería vieja, y tiene que hacer, como dijimos hace un momento, el acopio y luego el despacho de eso a las empresas correspondientes. Sí. Que vienen, retiran y dejan el manifiesto de me llevo tantos kilos en batería. Es verdad. Eso es importantísimo. Hay alarmas en hogares que también utilizan una batería, pero son nada que ver con las baterías que estamos habituados, son mucho más grandes. Y también las empresas de monitoreo son las encargadas de cambiar esa batería y llevarla, como me decías, al lugar de acopio de estas baterías. Es todo un procedimiento que se encargan las mismas empresas de seguridad, ¿no? Exacto, sí, están obligadas porque justamente hay una ley que indica que debemos minimizar, y que si yo genero esos residuos, tengo que dar cuenta que cumplo con el proceso de despacho de esos elementos que son contaminantes. Muy bien. Otra consulta que te queríamos hacer era, lamentablemente hay protestas de empresas petroleras por barrio industrial. Hemos visto la quema de cubiertas en algunas empresas, y queríamos hablar de eso, de la quema de cubiertas. Bueno, la verdad que generalmente lo que se pide y lo que Medio Ambiente exige es que no quemen el caucho. Este caucho, el humo es tóxico, y es tóxico a donde llega el humo. Sí, eso, vos fijate, si uno
se detiene a observar cuando están quemando una cubierta, libera humo y libera polvo, partículas, micropartículas. Y eso, si uno lo respira, se instala en el aparato respiratorio nuestro, en nuestros pulmones. Sí. ¿Sí? Eso si llega a nuestros pulmones, lo que hace es impedir el intercambio gaseoso de los alvéolos. Nosotros no nos tenemos que olvidar que en nuestros pulmones están los alvéolos que lo que se dedican es a, cuando nosotros respiramos, ¿sí? Intercambiar el dióxido de carbono por el oxígeno, ¿sí? Sí. Todo más complejo y demás, pero en síntesis es una cosa así. Entonces, si yo lo tapo con un elemento extraño, ese alveolo va a dejar de hacer ese intercambio gaseoso. Claro. Entonces mi capacidad respiratoria va a disminuir. Entonces se recomienda, si vamos a hacer una protesta, bien, o vamos a reclamemos, pero de otra manera. Además que eso genera mucho calor. Vos vas a ver que si en el asfalto quemaron cubiertas, queda marcado el asfalto. Sí, es como que se derrite. Eso es por el poder calorífico del caucho al quemarse. Sí. Entonces, es recomendable, no sé, que hagan ruido, pero de otra manera, no esa manera, porque no solamente están contaminando el aire, su aire que respiran esos trabajadores que están protestando, pero también eso que se lo lleva el viento es contaminar al resto de los ciudadanos que pasa por ahí, ¿no? Claro. A donde llegue ese humo. Entonces es importante repensar la manera de protestar. Muy bien, porque esta semana se vio en Barrio Industrial y también con la quema de cubiertas, y bueno, pasa la gente y muchos se agarran la cabeza porque dice, están protestando, están arruinando la salud de ellos, además de protestar, y están arruinando la salud de todo el resto que pasamos por ahí, ¿no? Sí, y además, a ver, el viernes pasado hablábamos esto de los caminos, sí, estamos escuchando de cómo lo que pasó en la ruta 3, Sí. en el Hipólito Yrigoyen con el Chenque, pero además lo pusimos en el asfalto, dañó el asfalto. Fíjate el poder calorífico de eso que daña el asfalto. Claro. Entonces, protestemos. Está bien protestar si hay algo que no se cumplió o hay algo que no nos gustó y se ha decidido. Está bien, es nuestro derecho. Pero veamos la manera para no dañar a los otros y no dañar lo que tanto cuesta y tanto nos quejamos, que es reparar el asfalto. No importa si es público o privado, si lo hacemos en la vereda o en la calle, estamos dañando algo. Claro, ese es el tema también. Estamos dañando algo que es de todos. Exacto. Y que después va a salir del bolsillo de todos otra vez. Y sí, eso es así. O sea, por eso yo digo, siempre tenemos que recordar que somos seres humanos y que vivimos en sociedad. Exacto. Que yo puedo reclamar, estoy en mi derecho, pero no me tengo que olvidar de los derechos de los demás. Muy bien, así es. Carolina, te agradecemos mucho estos minutitos. Te convocamos para el próximo viernes, que vamos a seguir tratando todos estos temas, y que tengas un lindo fin de semana, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que todos tengamos un lindo fin de semana a pesar de todas las adversidades que pueden llegar a surgir, sean sociales o sean de índole familiar. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo viernes, si Dios quiere. Muy bien, muchísimas gracias. Buen fin de. Chau, chau. Buen fin de y gracias a vos. Chao, chao.